Siempre oscuridad, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de la mañana. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Palabra, hermanos, porque se llegó ese tiempo del año otra vez. La mejor época del año para muchos, el siervo suyo incluido. A mi esposa no se diga, ya les he dicho antes, a mi esposa no la invade el espíritu navideño, ella la avasalla, la acribilla el espíritu navideño. Entonces, en nuestra liturgia presbiteriana, este domingo iniciamos con el acto del encendido de la primera vela de la corona de Adviento, esta temporada que se conoce así, como Adviento, una palabra que viene del latín Adviento, que quiere decir Adviento, viene del latín Adventus, o más propiamente Adventus Redemptoris, que quiere decir la llegada del Redentor. Como sabemos, es un periodo que abarca los 4 domingos antes de la Navidad, y que sirve para prepararnos de manera individual y como iglesia para la celebración del nacimiento de Jesucristo, cuyo adviento o advenimiento o llegada anunciamos llenos de júbilo, dado que marca el inicio de una etapa crucial en la historia de nuestra redención como parte del pueblo de Dios. Por supuesto que como iglesia miramos hacia el futuro, hacia el regreso de Jesucristo, en lo que se conoce también como su segundo adviento. Pero en esta temporada de Navidad nos enfocamos hacia lo que fue su primer adviento, su adviento inicial, la primera vez que nuestro Salvador vino a este mundo. Desde nuestro primer año de existencia como proyecto de plantación, como iglesia, hemos enfocado, si recuerdan, espero que sí recuerden los sermones de esta temporada, a meditar sobre las profecías que en el Antiguo Testamento anunciaban la llegada del Mesías. Profecías todas que se cumplieron al pie de la letra en la persona y la obra de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret es ese Mesías que vino no solo para redimir a quienes por gracia hemos puesto nuestra fe en Él para la eternidad, sino también para redimir a la creación entera, que será liberada de acuerdo a la enseñanza bíblica y renovada en el día de la consumación del reino de Jesucristo. Y así hemos predicado desde la primer promesa de un Salvador que se dio allá en el Edén, al inicio mismo de la humanidad, en el momento mismo de la caída de Adán y Eva. Hemos visto desde ese
primer evangelio o protoevangelio hasta las profecías de Isaías, que es tal vez el libro del Antiguo Testamento con más referencias específicas respecto al ministerio terrenal de nuestro Señor. Tanto que hay gente que llama al libro de Isaías el Evangelio según Isaías. Hoy vamos a meditar con la ayuda de Dios sobre una más de estas profecías. Una que se encuentra en el pasaje que leímos en el capítulo 9 del libro de Isaías, particularmente en los versículos 6 y 7. Que claro, acabamos de leer del versículo 1 al 7 para que podamos apreciar el contexto en el cual esta profecía es dada. Vamos a orar antes de seguir para ponernos el contexto en que se da la profecía de Isaías capítulo 9 incluye un escenario de desastre. Israel está pasando por un momento de crisis. Isaías habla de un tiempo de oscuridad, de un tiempo de angustia, de aflicción, en el mismo primer versículo de este capítulo. Calamidades que el pueblo de Dios había traído sobre sus cabezas debido a lo que describe otro profeta, el profeta Jeremías, en su libro, específicamente en los capítulos 8 y 9. En estos pasajes 8 y 9 del libro del profeta Jeremías podemos apreciar la situación por la que Israel atravesaba, y lo podemos apreciar de una manera dramática, porque Isaías usa Jeremías usa un lenguaje muy fuerte, y con ese lenguaje tan fuerte describe la incredulidad y la idolatría en la que estaba sumida el pueblo de Israel. No solamente describe esta situación en la que Israel se encontraba, pero describe también de manera muy gráfica el juicio que Dios estaba por traer sobre esta nación considerada como el pueblo de Dios, que finalmente se convertiría en ruinas. Voy a leer solamente 6 versículos de Jeremías 8 para que tengamos una idea de la situación por la que estaba atravesando Israel. Jeremías 8, versículos del 8 al 13. ¿Cómo decís, dice el profeta, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Y mire qué dice el versículo 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado, pregunta el profeta, de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Duro, ¿no? Será la situación que estaba atravesando Israel. Por eso es que Isaías inicia en su capítulo 9 hablando de oscuridad, de angustia, de aflicción. Porque esos eran los elementos predominantes en el entorno del pueblo de Dios. ¿Cuál iba a ser la respuesta de Dios a esta situación? Un mensaje de esperanza.
Igual que en medio de la maldición por el pecado y sus terribles consecuencias en Génesis 3, Dios promete un Salvador que aplastará la cabeza de nuestro enemigo. En el pasaje de hoy, Dios da una respuesta sorpresiva y llena de esperanza para su pueblo en medio de su agonía. Israel estaba rodeado por naciones más fuertes que él, que querían devorarlo. No solo eso, Israel estaba siendo guiado, o quizá deberíamos decir mal guiado o desviado por un rey malvado, el rey Acaz, que no tenía ningún temor de Dios. Esa era la situación de Israel, amenazada por naciones enemigas más fuertes que él, y teniendo a la cabeza un rey malvado que no se interesaba más que en su propia persona. En medio de ese desastre, ¿cuál es la esperanza para Israel? Por eso decimos que es sorpresiva la respuesta que da Dios a esta situación. Porque ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la esperanza de parte de Dios para el pueblo de Israel? Un niño. Un niño. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Antes de que analicemos los 4 calificativos que Isaías, o con los que Isaías describe al niño que reinará sobre el trono de David por siempre y para siempre, quiero que notemos 3 cosas. Primero, que el mensaje de Dios en este pasaje está escrito en tiempo pasado. Si se fijan en el versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luego el versículo 3: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. El versículo 4: tú que